Dios les bendiga, amados hermanos. En esta hora vamos a tener un estudio bíblico y el estudio bíblico lleva como título las toxicidades dentro del pensamiento de muchos creyentes. Y tenemos que explicar lo que es un cristiano o una persona tóxica. Este estudio generalmente se le da a los capellanes o a los pastores o a los ministros que son candidatos a ser capellanes ordenados y que van a trabajar en el campo de la psicología pastoral. Pero los hermanos de la iglesia, los feligreses en general, deben de entender eso también, porque deben de cuidarse de no caer en esta trampa de lo que es la toxicidad dentro del pensamiento de muchos creyentes. Deben de evitar ser creyentes tóxicos. Y una persona tóxica es aquella que afecta a una persona que no es tóxica. Son aquellos individuos de tu alrededor que te dominan y controlan y hacen caso omiso de tus necesidades y sentimientos. Se centran en sí mismos y no parecen estar interesados en ti en absoluto. Parecen ver a otras personas como herramientas en vez de como seres integrales y autónomos. Eso es una persona que es tóxica. ¿Cómo actúa una persona tóxica? Una persona tóxica, las características o la característica principal de una persona tóxica es una especie de patología. Esto es un término psicológico. Es una especie de patología en la que parece que disfrutan haciendo sentir mal a los demás. En otras palabras, es el comportamiento, es la conducta y la forma en que estas personas se comportan. Por eso sus víctimas predilectas son personas con una baja autoestima. Se arriman a las personas que ellos saben que son susceptibles a ser afectadas por su conducta, ya que así parecen sentirse superiores, parece que nada está lo suficiente bien o todo está mal para ellos. Esa es la forma en que una persona tóxica actúa. Y para actuar de esta forma o para ser tóxico, la persona tiene que arrimarse y acercarse a otras personas y vaciar su veneno. En otras palabras, vemos aquí lo que es un creyente o una persona tóxica en términos espirituales, cómo esto nos afecta o quién es vulnerable ante esta conducta, ante este comportamiento, o cómo desintoxicarse de las cosas que la persona tóxica aborda al no tóxico y que lo quiere hacer ver como que es tóxico como ella misma. O sea, si yo escucho y si yo hago caso a las cosas que un creyente, una persona tóxica me aborda a mí, yo voy a ser tóxico como es él. Por lo tanto, la palabra dice y enseña bien claramente que esto es perjudicial para cualquier tipo de creyente y esto rompe y daña el funcionamiento correcto y el buen funcionamiento del cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Si usted se pregunta lo siguiente, ¿quién me desconectó el cerebro? ¿Quién me desconectó el cerebro? El cerebro, oiga bien, controla las emociones y los pensamientos. Sin embargo, la toxicidad daña ese control de las emociones y los pensamientos y daña el buen funcionamiento del cerebro. El cerebro es el centro principal del pensamiento del ser humano. El cerebro es la herramienta que tenemos nosotros para pensar y comunicarnos con Dios. Ahí están los pensamientos, están las ideas, están nuestros pensamientos positivos y negativos también. Están las emociones negativas y positivas dentro del cerebro. O sea, yo tengo que hacer que mi cerebro esté conectado con Dios directamente. Si mi cerebro se conecta con una toxicidad o se conecta con un creyente tóxico, Dios desde allá arriba tiene que desconectar el cerebro automáticamente. Se desconecta. Es como un circuito electrónico. Es como una computadora que se conecta a la internet. En la internet la persona puede recibir cosas buenas o cosas malas. Una vez se recibe algo que es perjudicial para la computadora, entra en función lo que se llama un antivirus. El antivirus o el cortacorriente o el cortafuego, lo que se llama el firewall.
Esos dos dispositivos que están en todas las computadoras del mundo entero hacen que la computadora sea segura cuando usted está navegando dentro de la Internet. Porque si usted accesa a cosas que son perjudiciales para usted, automáticamente ese antivirus o ese firewall, ese cortafuegos o muro de contención que evita que esa cosa mala entre a la computadora, automáticamente usted va a recibir una notificación de que hay una página que es perjudicial para usted o para sus niños o para alguien en la familia. Especialmente cuando son páginas que tienen contenido obsceno o que son páginas pornográficas o páginas que son liberales o páginas que son subversivas. Son páginas que el antivirus o el cortafuegos o el firewall ataja directamente en ese momento que la página se accesa a la computadora tiene esos dispositivos para poder contrarrestar ese tipo de contenido. Por eso que vemos aquí en esta diapositiva, ¿quién me desconectó el cerebro? De la toxicidad. Que el cerebro me controla las emociones y los pensamientos tóxicos o no tóxicos. Es Dios el quien desconecta el cerebro en ese momento. Tenemos que ser receptivos y tenemos que dejar que Dios sea el que gobierne nuestras emociones y que gobierne nuestros pensamientos. Tenemos que pensar como Dios. Por lo tanto, dice la palabra en el libro de Proverbios capítulo 13, versículo 20. Dice claramente que el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Por lo tanto, el quebrantamiento viene de esta forma. Ahora, ¿esto me afecta a mí como creyente? Claro que me afecta. Me afecta porque, honestamente, una persona tóxica, número 1, se queja de todo. Número 2, se hace la víctima. Número 3, es envidiosa y celosa. Número 4, no hace nada para avanzar. Número 5, solo habla de sus problemas. 6, es negativa. Y por último, es constante y constantemente vive criticando. La palabra del Señor en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo número 2, en el versículo 16 nos dice claramente: mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Sin embargo, en el capítulo 3 nos dice también, del versículo 1 al versículo 5, que también debes saber esto, le dice Pablo a Timoteo, debes saber esto, que en los postreros días, en el tiempo venidero que estamos viviendo ahora, vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Dice la palabra, a esto se evita. Hay que evitar estas personas, porque estas personas son de condenación y son de mal para nuestras vidas. No nos dejan crecer y avanzar en el Evangelio. Sin embargo, en el libro de Tito, en la epístola de Tito, claramente dice en el capítulo 3, del versículo 1 al 10, dice claramente: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Muchas personas de estas tóxicas siempre están en contra del gobierno y en contra de las autoridades pertinentes y le llevan la contraria al gobierno. El creyente tiene que respetar las autoridades, tiene que obedecer las leyes y tiene que ser obediente a todo tipo de disposición gubernamental que se establece. En estos momentos que estamos viviendo, en estos tiempos finales, se han establecido leyes que han afectado a la humanidad completa. Se han establecido cuarentenas, se han establecido criterios, ordenanzas y leyes que no parecen bien a nuestra vida, que no nos gustan esas leyes, pero tenemos que sujetarnos a ellas por nuestro propio bien. Sin embargo, dice el versículo 2, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados,
esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Esa era nuestra condición, dice el versículo 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. O sea, somos creyentes y somos criaturas nuevas. Tenemos que conducirnos y tenemos que comportarnos como personas que somos cambiadas y que somos lavadas con la sangre de Cristo y que nosotros tenemos que dar testimonio al mundo entero. Dice el versículo 6, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. ¿Hay utilidad en esto? Claro que la hay. Por lo tanto, como hay utilidad en esto, dice la palabra en el versículo 9, pero evita, oye bien, dice evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Y el último versículo, que es el versículo 10, nos exhorta nuevamente al hombre que causa divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo. ¿Sabe lo que significa esto, amado hermano? La palabra deséchalo, o que causa divisiones. Aquí hay dos palabras, que causa divisiones y deséchalo. Tenemos que explicar esto claramente. La palabra que causa divisiones es la traducción del griego que significa airéticos, del cual derivamos el término hereje. Airéticos es un hereje. En su sentido original, esta palabra describe al hombre que se niega, oiga bien, a sujetarse a enseñanzas ampliamente aceptadas y se aferra con obstinación a ideas distintas, porque son personas que son tóxicas. Llevan la contraria al Evangelio, la contraria a la verdad. El autor condena a aquellos que introducen encubiertamente herejías destructoras. Aire 6. Es la palabra griega. Las instrucciones de Pablo a Timoteo y a Tito con respecto al contencioso implican que tal persona, las personas tóxicas, se han apartado de la fe. De ahí que Pablo dice, deséchalo. En otras palabras, al creyente tóxico, a la persona tóxica, hay que evitarla y hay que desecharla. Hay que desechar a esta persona, no desechándolas como se desecha un trapo o se desecha una basura, sino desechándolas de nuestras vidas, porque el desechar la conducta de ellos, el amonestar la conducta de ellos, dice aquí, después de una y otra amonestación, hay que amonestar a ese creyente, hay que corregirlo, hay que decirle las cosas como son. Si lo hizo malo, malo está. Hay que cuidarse de esas amistades tóxicas. Hay que cuidarse de ellos, no dejar que ellos nos controlen, sino desechando sus ideas, desechando su conducta, que esta conducta no venga a ser parte de mi comportamiento y de mi diario vivir. Mi diario vivir y mi conducta tiene que ser diferente a la de ellos. Dice la palabra que no te conviertas tú a ellos, sino que ellos se conviertan a ti. En otras palabras, yo tengo que hacer que se conviertan a mí, que se conviertan al Evangelio, que se conviertan a buenas obras, a buen comportamiento, a buena conducta, a buen pensar, que se conviertan en esas cosas buenas que dice la palabra. No nosotros convertirnos a ellos, de ninguna manera. Y también nos enseña la Escritura que hay que evitar los tales, hay que evitarlos. Dice la palabra que hay que evitarlos, y evitarlos es tratar de evitar todo tipo de conversación, porque las conversaciones de ellos son dañinas, son erróneas, son malas y tienen malas costumbres y malas conversaciones, como dice el libro de 1 Corintios capítulo 15 versículo 33, que dice que no se dejen engañar, porque las malas conversaciones echan a perder las buenas costumbres. Por lo tanto, hay que entender que este tipo de persona tiene solución. Esta persona tóxica, este creyente tóxico, este amigo tóxico, esta persona que su conducta, su comportamiento, su forma de andar, su forma de pensar, su forma de hablar,
es contraria a lo que enseña la palabra del Señor, que tiene que tener un creyente, que el creyente tiene que tener los frutos del Espíritu, no los frutos de la carne, porque esto es una conducta que proviene de los frutos de la carne. Las toxicidades provienen de los frutos de la carne. Las toxicidades provienen del mal pensamiento. Las toxicidades vienen de la mala conducta. Las toxicidades vienen de las malas interpretaciones y del engaño que el diablo, Satanás, el enemigo de la justicia, ha puesto en los corazones de estas personas para que traten de engañar a los hermanos dentro de la iglesia y en la comunidad eclesiástica en general. Estas personas, lamentablemente, si siguen en ese tipo de actitud y de conducta y de comportamiento, no van a heredar el reino de los cielos, porque dice la palabra que las tinieblas no pueden estar con la luz. La luz no pueden estar con las tinieblas. Y estos son frutos de la carne y son frutos de las tinieblas. Y el enemigo se ensalza y el enemigo toma jurisdicción en estas personas. Son satélites de Satanás. Por eso es que un hermano, una persona que es vulnerable es aquella que está espiritualmente débil. El que no ora, el que no ayuda, el que no lee la palabra, el que no busca de Dios, el que no se congrega, el que no da testimonio, es una persona vulnerable a caer en la toxicidad de estas personas. ¿Cómo nos desintoxicamos entonces si estamos intoxicados con estas personas? Fácilmente, número 1, evitando estas personas. Número 2, desechando la conducta de estas personas. Y número 3, dando una vuelta hacia atrás y orando, ayudando y leyendo la palabra y haciendo lo contrario a lo que hacen estas personas. De esta forma yo me desintoxico. Tengo que desintoxicarme desde la cabeza hasta los pies. Tengo que desintoxicarme espiritualmente. Tengo que orar por estas personas, ayunar por estas personas, interceder por estas personas para que salgan del lazo de Satanás y salgan de las cadenas de las tinieblas, para que vuelvan a ser nuevos convertidos y vuelvan a ser creyentes de bendición para Dios y para la iglesia y para el mundo entero. Que sean agentes de cambio en este mundo, no creyentes y personas tóxicas. Porque la toxicidad le hace daño al evangelio y da mal testimonio. Dice la palabra que a la ley y al testimonio, si no fuere por ello, es porque no le es amanecido, dice la palabra. Por lo tanto, amados hermanos, espero que hayas disfrutado de este estudio bíblico y que Dios pueda alejarte de este tipo de conducta y te pueda alejar de estas personas también. No dejes de amarlos, no dejes de bendecirlos, no dejes de orar por ellos, sino aléjate de ellos y no consientas en su conducta. No consientas en lo que ellos hacen. Dale a entender a ellos que ellos están mal delante de Dios en ese sentido y que tienen que revertir su conducta y tienen que obrar de una forma diferente en pro del evangelio y en pro de sus vidas espirituales. Por lo tanto, amados hermanos, Dios te bendiga, Dios te guarde y será hasta el próximo estudio bíblico y la próxima predicación por este canal de YouTube. Dios te bendiga.